Esta ponencia está dedicada a mi universidad, Antonio Ruiz de Montoya, a mis compañeros también, y desde luego a mi otra universidad, que es la Universidad Nacional de Huancavelica. Prosiguiendo con la exposición, la idea de ser ciudadano, el derecho en función a la práctica de la democracia en el Perú. Siguiente, por favor. La República contemporánea y últimas décadas. Para rescatar a qué nos referimos con historia del derecho, tenemos que abarcar desde los cimientos precisamente el contexto social a través del cual la historia ha atravesado el tiempo. Para ello, siguiente. La República contemporánea y últimas décadas. La pregunta de esta investigación es: ¿cómo se entiende la idea de ser ciudadano en el ejercicio de la democracia en el Perú? Para poder comprender la idea de ser ciudadano, tenemos que retornar a la historia. La historia es aquella disciplina que nos va a ayudar a comprender los cambios que han atravesado en los diferentes contextos sociales para llegar a comprender, por ejemplo, los cambios de las normativas, constitución y demás, para ser preciso, el ordenamiento jurídico. Siguiente, por favor. El oncenio de Leguía. Para poder empezar con esta ponencia, debo hacer énfasis al oncenio de Leguía para poder reivindicar a qué nos referimos con el indio. El gobierno de Leguía o el oncenio de Leguía abarca desde el año 1919 hasta el año 1930. Las reformas laborales. Durante el año de su gobierno, un régimen autoritario. Leguía es considerado uno de los presidentes autoritarios quien brinda a través de una constitución de 1920 reformas. Este presidente bastante característico por el hecho de que brinda una participación limitada a la ciudadanía. La población no tenía un papel activo en el tema de las decisiones políticas. Es en este entonces que vamos a retornar unos años antes, a 1919, con el fin de la Primera Guerra Mundial. Recordemos que en la época de la República, el auge de la lana o de los precios de la lana en el sur peruano decaen. En este sentido, hacendados de la parte del sur, junto con gamonales, quienes son autoridades de una jurisdicción, brindan pues una explotación hacia los indios campesinos. En este sentido, existe un rechazo por estas medidas. Lo que manifiestan campesinos es: existe una explotación por parte de estos gamonales, entonces nos vamos a rebelar. En el sur del país, Arequipa, Puno, entre otras regiones que en la actualidad los conocemos como departamentos, inician estas sublevaciones a causa de esta explotación por parte de hacendados. Los hacendados pues explotan a estos campesinos y los campesinos inician una respuesta, ¿no?, a la cual se le llama la represión y usurpación de tierras. Los hacendados manifiestan que los campesinos se están sublevando, van con una respuesta al gobierno de Leguía y le dicen: nos quieren quitar las tierras, quieren exterminar a los blancos. Recordemos que esta nueva plutocracia peruana inicia desde la era del guano, en la cual en la República se da a conocer grandes contextos de corrupción, ¿no?, tal y como cita Quirós en la historia de la corrupción en el Perú. Desde luego, Quirós ha sido uno de los historiadores economistas bastante destacados que ha estudiado y ha asesorado en Estados Unidos a expresidentes y países de la potencia mundial durante el siglo XX. En este contexto, pues van donde el gobierno de Leguía los campesinos y dicen: ¿saben qué, señores del gobierno? Estamos siendo repelidos por campesinos. Los campesinos en respuesta inician una organización como una especie de toma del territorio de gamonales hacendados en son de paz, ¿no? Esto busca abolir los derechos de la propiedad y extermina a los blancos. Campesinos resisten al gamonal. El movimiento indígena se convirtió en una poderosa fuerza urbana en defensa de la causa indígena. Ahora bien, ¿a dónde quería llegar con todo esto?
a mencionar el contexto social del indigenismo. En 1920, con el gobierno de Leguía y su nueva constitución, se hace un reconocimiento para poder comprender un poco respecto al indigenismo. Probablemente muchos de nosotros hemos conocido literatura, como por ejemplo la novela de Clorinda Mato de Turner, que en literatura, precisamente en Ave sin Nido, explica todo este movimiento indigenista en el país. Además de ellos, cuentos como Matalaché son importantes para reivindicar al indígena. Además de ello, hay una ópera muy famosa que es El Cóndor pasa. Surge con la preponderancia limeña. Todo este indigenismo se basa en un contexto limeño en el cual el gobierno está centralizado. Este centralismo invoca a que se genere descontento popular, pues este crece y contribuye a un colapso de un régimen. Este régimen de Leguía poco a poco va decayendo. Pero precisamente en este contexto, el que va a caer es el Gamonal. El Gamonal, dado que Leguía, un personaje carismático en el gobierno y además de ello en la política, pues brinda un cambio de autoridad a nivel local. Ahora bien, ¿por qué quiere hacer este cambio? Porque Leguía antes era miembro del Partido Civilista, sin embargo, en la posterioridad, los gamonales más civilistas se sienten traicionados por Leguía, dado que el presidente Leguía hace reformas en contra de estos partidos. Para ello, ataca a los gamonales. Al atacar a los gamonales, ataca principalmente a la jurisdicción de tierras de hacendados. Estos hacendados, en respuesta, van a quejarse con el gobierno de turno, tal y como mencioné. Pero el gobierno de Leguía y este onceño se caracteriza precisamente por querer abarcar a todos los sectores políticos para que tenga respaldo su gobierno. Para ello, el sector de los obreros y trabajadores, por ejemplo, de minas o de sectores petroleros, o los obreros y clases populares de Lima y otras regiones como Cerro de Pasco, apoyan a estos indígenas, ¿no? Y que con la Constitución hace una gran reforma. Siguiente, por favor. Con esto, Leguía brinda nuevas autoridades locales, quienes van a ejercer funciones en grupo, ¿no? En comunidad. Y aquí se inicia el surgimiento de las comunidades. Estas comunidades campesinas tienen privilegios. Para enfatizar un comité muy importante y hacer alusión al derecho, mencionaré el siguiente: Comité Central Pro Derecho Indígena, Tahuantinsuyo. En 1922, después de esta constitución de Leguía, se genera pues un Congreso Nacional que aprueban ciertas reformas. Para ello, crean colegios y servicios médicos, comunidades y haciendas. En estas haciendas y comunidades se crean estos servicios. El gobierno impulsa y apoya. ¿Por qué? Porque quiere hacer un populismo en todo el país, ¿no? Se devuelven las tierras a las comunidades, se separan al Estado, a la Iglesia, la famosa secularización. Nuevas autoridades locales son elegidas por las comunidades. A esto quería llegar, dado que los gamonales pierden el poder y las comunidades pues empiezan, o los miembros de estas comunidades comienzan a formar parte de la ciudadanía desde adentro. Empieza una especie de descentralización, más no un centralismo que caracterizaba al limeño o al Estado que solo estaba en Lima, ¿no? Nuevas autoridades locales, se abole el trabajo forzado para construir carreteras. Este proyecto Leguía le llamó la Patria Nueva, dado que toda la inversión era estadounidense en el país. Con esto se crean las carreteras, como por ejemplo ahora tenemos la carretera que va de Huancavelica a Huancayo y otras carreteras para poder hacer un ejemplo, ¿no? Siguiente, ahí por favor. Gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas. Quería llegar al gobierno de Velasco, dado que con estas comunidades campesinas se genera una reivindicación del indio, y más aún con el movimiento indigenista, pues llegamos a Velasco. Velasco es un general de las Fuerzas Armadas que llega al poder, ¿no? A través de un golpe de Estado. Se adhieren a las Fuerzas Armadas. El golpe de Estado es el 3 de octubre. Un dato característico aquí es que un día antes, pues Belaúnde Terry estaba juramentando a sus ministros, sin embargo, lo envía con un avión exiliado y a las 5 de la tarde Velasco llega y da su famosa reforma agraria. Pero este contexto es importante de conocer, dado que hay una respuesta por parte del pueblo. Como sabemos, hay un centralismo en Lima y se necesita una descentralización. Las comunidades campesinas empiezan a enardecer, dado que no hay una democracia en este país. ¿Por qué? Porque Belaúnde Terry ganó democráticamente el gobierno.
En este sentido, Velasco responde con un autogolpe, por así mencionarlo. El propósito del golpe, una minoría de militares nacionalistas. Aquí no hay clases de derecha, de izquierda, no hay comunismo, socialismo, hay un nacionalismo. Velasco argumenta lo siguiente: las políticas para construir una nación menos dependientes de los intereses del capital extranjero, tal y como caracterizaba el gobierno de Leguía, todo era extranjero, Estados Unidos. Con esto se generan modernizaciones en Lima, por ejemplo, Miraflores, Surco, y un dato característico es que en estos distritos de Lima se genera el famoso casino juegos de azar, ¿no? Un dato característico. Estos círculos del poder nacional son identificados como la oligarquía dentro del control del Estado. El gobierno de Leguía también es caracterizado por corrupción, el cual da un inicio bueno, surge una nueva plutocracia limeña o hacendada, ¿no? El proyecto construir una nación moderna cohesionada en términos económicos, sociales, culturales e implementa una serie de reformas en 4 campos. Siguiente, por favor. Las reformas sociales son bastante interesantes de conocer, dado que, por ejemplo, el sociólogo, ahora voy a recordar el nombre, manifiesta que es importante conocer el contexto social para poder realizar reformas políticas, sociales e incluidas el derecho, ¿no? Aquí, pues, el crecimiento y expansión de apartado burocrático estatal es bastante importante porque el Estado es aquel que tiene la capacidad de reformar leyes tanto con un gobierno o con un congreso, ¿no? Las reformas sociales son leyes laborales las que se aprueban, sindicatos y la propiedad social, la ley del reconocimiento de propiedades y asociaciones de pobladores y cooperativas de vivienda. Aquí nacen los pueblos jóvenes, como por ejemplo ahora conocemos el periferio de Lima, ¿no? Como San Juan del Lurigancho, Independencia y otros lugares bastante característicos. Aquí surgen las migraciones que con textos de antropología lo podemos comprender mejor. Además de ello, la reforma educativa, bastante importante, además, tal como la reforma, la reforma escolar, ¿no? La primaria y secundaria, nueva ley universitaria. A este gobierno de Velasco se le conoce como el surgimiento de un nuevo hombre, un nacionalista, más no otro ideal, dado que hay un grupo interesante, el cual voy a mencionar, como Siamos. Igual a los derechos de los hijos legítimos y naturales ante la ley. Siguiente, por favor. Ese gobierno de Velasco se caracterizó por las reformas agrarias que nuevamente reivindican al indio campesino, y un 24 de junio se declara el Día del Campesino. En la segunda fase del gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas, lamentablemente termina con un golpe de Estado por Francisco Morales Bermúdez, que ya se da a conocer un proceso de cambios en todo este contexto peruano, pues no profundiza las reformas que hizo Velasco, sino las paraliza. En este sentido, varios generales y ayudantes de Velasco pasan al retiro. Con esto se transforma un nuevo Perú. Velasco, de una u otra manera, quería nacionalizar todo. Deseaba no importaciones, deseaba exportar. El nacionalismo tiene el ideal de primero lo mío, luego el resto, primero mi país, luego los demás. Asimismo, Bermúdez termina con todo esto y los cambios que realiza Velasco con reforma agraria, reivindicar al indio, campesino y todo lo que seguía en este tránsito, lo que manifiesta el indigenismo, cambia totalmente. Es decir, se regresa nuevamente a esta plutocracia en la cual oligarcas toman el poder y hacen cambios en lo que es constitución, reformas, y desde luego desean modificar el ordenamiento jurídico para que vayan en beneficio de ellos. Persigue a opositores de izquierda y líderes. Evidentemente, el grupo de izquierda o de derecha siempre va a estar en contra de un nacionalismo, dado que el nacionalismo no desea ligar a ninguno de estos lugares, a ninguna de estas posturas políticas o ideologías. Se afronta una crisis económica con los paquetes, tal y como, por ejemplo, lo han vivido nuestros familiares en los años 80, 90. Afronta la agitación social, disturbios y huelgas, como en todo lugar, ¿no? Hay disturbios y huelgas ante un acto de tentativa de destruir la democracia. Luego entra Fernando Belaúnde Terry con una constitución de 1980 que impulsa un voto ciudadano a todo aquel que quizás no tenga instrucción, ¿no? Tal y como antes era, solamente el 5% de la población era quien podía elegir o ser elegido. En este sentido, quiero llegar a que eran personas letradas o que sabían leer y escribir, dado que hay una diferencia abismal. Desde épocas de colonia y república se conoce
que los que podían elegir y podían ser elegidos eran solamente gente con dinero e instruida, dado que los que tienen dinero solamente pueden aspirar o acceder a educación. En el 2007 se abre un juicio junto a otros 4 militares. Esta revolución o este escenario en el cual Bermúdez toma el poder con un golpe de Estado a Velasco brinda pues matanzas, asesinatos a personas quienes están identificados de una u otra manera con estas reformas agrarias muy características del país. Y el 17 de enero del 2017 existe un punto importante para el escenario jurídico en el país, pues fue condenado por la justicia italiana por crímenes de lesa humanidad el señor Morales Bermúdez y murió a los 100 años, ¿no? Y que, bueno, se hizo justicia, muchos de nosotros podemos comprender, pero a su edad muy avanzada no se le puede exiliar, de todos modos, es lo que sucedió. Siguiente, por favor. Los balances de las reformas. Estas reformas pues generan un alto costo económico, escasos resultados deseados, incremento de una corrupción, se afirma una cultura de las clases populares, el llamado cholo mestizo. Para esto Bruce nos dice que con su libro, Jorge Bruce manifiesta en su texto, ¿no? El choleo es algo muy característico en el país, dado que viene desde épocas coloniales. El choleo el choleo es como un acto que está muy internalizado dentro de los peruanos, que es al igual como la papa, la chicha de jora, el fútbol o como un partido de fútbol entre Perú y Chile, ¿no? Pero eso es tema muy interesante de investigar a profundidad en la posterioridad. Se genera una ruptura con el antiguo régimen oligárquico y gamonal. Aquí se inicia, como mencioné, en Velasco, con las reformas agrarias, se genera este golpe a la oligarquía y al gamonal con la expropiación de tierras. Para comprender historia es muy interesante conocer nuestro pasado, nuestro presente y luego ir al futuro. Horizontalización de las costumbres y la mentalidad de los nuevos pueblos o pobladores urbanos, quienes en la posterioridad, con la Constitución de 1980, tienen acceso al voto ciudadano. Siguiente, por favor, y sin discriminación. Siglo XX, 1980, que hay puntos característicos para poder conocer en el gobierno de Belaúnde Terry, dado que Víctor Raúl Haya de la Torre en 1920 fue el opositor principal de Leguía. Ahora bien, nunca llegó a ser presidente con el partido aprista, pero sí llegó a ser parte de la reforma de esta constitución, ¿no? O bueno, de la nueva constitución de 1980, y que en la posterioridad, gracias a este escenario histórico, se genera un cambio del partido aprista, pues da un salto abismal a que Alan García llegue a ser presidente, pero no llegó Víctor Raúl Haya de la Torre. Bueno, en este gobierno de Belaúnde, la democracia es una democracia parlamentaria y municipal con un nuevo sistema de partidos políticos establecidos en derecha, centro e izquierda. Se ve una elección más abierta a estos grupos, ¿no? Que no caracterizan a un nacionalismo de Velasco. La nueva constitución política de 1980 reconoce derechos de ciudadanía a todas, en épocas de afirmación de fenómenos culturales populares, como mencioné, la cultura combi, que abarca la chicha, cholo y achoramiento característico, que lo podemos evidenciar en muchos lugares centralistas de nuestro país, como Lima, por ejemplo. Enfrenta el megafenómeno del Niño, que en la actualidad pues, se especula que va a ocurrir algo similar, dado a la historia y datos de nuestro gobierno, ¿no? Enfrenta el fenómeno terrorista Sendero Luminoso. En la CBR nos manifiestan que en 1980 en este gobierno hacen un atentado contra la democracia, dado que una noche después de unas elecciones atentan en Ayacucho precisamente contra un convoy de militares en las cuales mueren, y el gobierno envía a las zonas de emergencias a las fuerzas del orden. La CBR es muy importante de conocerla, dado que, como por ejemplo, de Gregory en su texto sobre la vida o biografía de Abimael Guzmán, comenta que se fue a China en este periodo de cambios, ¿no? O sea, en el gobierno de Velasco, por ejemplo, y retorna al país con ideales marxistas, leninistas y maoístas, que son muy característicos de esto, y que se genera una respuesta. Ahora bien, este cholo, achoramiento o cultura combi se ve muy reflejada en Lima. Veamos el escenario limeño. El escenario limeño es el momento en el que
empieza a sufrir algún tipo bueno, se dejan de lado dejan de ingresar algunos productos, ¿no? Y en el gobierno de productos básicos de la canasta familiar. En el gobierno de Leguía se ve muy, bueno, a grandes rasgos esta crisis devaluatoria e inflacionaria. Se expande y profundiza el fenómeno terrorista emergente, el MRTA y los grupos clandestinos y paramilitares. El caos abarca en todo el gobierno y en el país, ¿no? Además de ello, los partidos políticos y el sistema de partidos pierden credibilidad ante esta crisis. Emergen grupos políticos y partidos independientes que hasta la actualidad pues, se ve reflejado en las elecciones. Siguiente, por favor. El ciclo de la democratización, la tercera ola de tránsitos y crisis, 1980. Es importante considerar estos puntos resaltados, dado que en el Perú se recupera la democracia, ¿no? Que era muy característico en el país gestionar estas crisis o tomas de poder por parte de caudillos militares que tienen la característica de ser carismáticos y populares, ¿no? Los militares, empresarios y clases medias populares, urbanas y rurales del 1900 al 2000. Inclusión de una desigualdad de sectores pobres y rurales, una precariedad institucional estatal, violencia política y corrupción por estos partidos o grupos del PCP-SL, Partido Comunista Peruano, Sendero Luminoso, que empieza a gestionar estos atentados, como en Tarata, por ejemplo, La Cantuta, entre otros, que invito a que sea parte de investigación a profundidad en el ámbito jurídico, dado que mi maestro historiador Mario Mesa tiene una postura en la que la justicia no tiene que ser tal y como es, sino que se tiene que buscar justicia en ambos puntos para llegar a sancionar de manera evidente a estos grupos, tanto de terroristas o de las Fuerzas Armadas, que en ambos la CBR argumenta que han gestionado violencia en derechos humanos. Siguiente, por favor. Esta crisis política es bastante aguda para dar un salto a lo que es el gobierno de Castillo, el cual es punto clave de ejemplificación para desarrollar todo este punto del indígena campesino excluido de y que era excluido de elecciones para llegar ahora a ser representante, a llegar a ser representante del gobierno para dar una esperanza de vida o de gobernabilidad a todos los peruanos. Elecciones presidenciales el 11 de abril y segunda vuelta 6 de junio 2021. Retornemos a lo que es las elecciones entre Keiko Fujimori y Pedro Castillo, López Aliaga, entre otros personajes de la política peruana. Ellos aspiran al gobierno a ser presidente y en una segunda vuelta, después del 6 de junio del 2021, el personaje que vemos en pantallas manifiesta: López Aliaga opinó que el dólar debió subir hasta 6 soles para que los más pobres sientan lo que van a vivir ahora a futuro. Evidentemente, este discurso es bastante polémico, dado que puede generar diversas perspectivas de análisis. Sin embargo, a lo que quiero llegar es que desde épocas coloniales, desde épocas republicanas, siglo XX, siglo XIX, XVIII, XIX, siglo XX y ahora siglo XXI, aún se da esta discriminación, dado que, estos comentarios que probablemente son analizados desde diversos puntos como, en mi opinión, discriminación, ¿no? ¿A quiénes? A los más desfavorecidos. Un centralismo limeño es aquel que va a decir quizás posturas despectivas hacia una descentralización, dado que no le conviene por la clase oligárquica a la cual pertenece. Siguiente, por favor. En este sentido, el gobierno de Pedro Castillo, al ganar las elecciones, tal y como se conoce esta coyuntura de del Banco Central de Reserva del Perú, que por cierto fue creado en el gobierno de Leguía, abarca este escenario de política. El gobierno de Castillo en el Perú inicia el 28 de julio de 2021, tras su juramentación como jefe de Estado, tras ganar las elecciones generales ese mismo año, y finaliza el 7 de diciembre del 2022. Yo recuerdo este escenario hace poco más de un año, cuando estaba en exámenes finales. Lima vivió una polémica o una especie de crisis social, dado que en sociología esto se conoce como rebeliones de masa, ¿no?
estas masas van a reaccionar ante el gobierno, se generaron protestas y evidentemente ante cualquier tipo de crisis política o atentado contra la democracia, siempre hay un grupo que va a salir, ¿no? Va a salir en contra de estos grupos que atentan con el objetivo de defender la democracia. Es por ello que es importante recalcar que la historia es muy importante, no solo para conocer nuestro contexto peruano, sino para conocer el contexto americano, europeo y a nivel mundial. Este escenario de la postura de la historia del derecho abarca datos interesantes. El Congreso de la República del Perú, el 4 duró 1 año y 130 días 5. A partir de diciembre del 2021, el eslogan de su gobierno, o sea, cuando ya ganó en las elecciones, fue siempre con el pueblo. Entonces, la esperanza del indio en muchos lugares profundos del país se basa en en Pedro Castillo, expresidente del país, actor político, siempre con el pueblo, dado que para todo este sector campesino indígena, la esperanza de una nueva, quizás una nueva reforma agraria cae sobre Castillo. Sin embargo, grupos de poder, oligarquía, entre otros, tal y como ocurre en la historia desde la colonia a república, se refleja nuevamente en el Perú, en este ejemplo. Fin del gobierno, 7 de junio, democracia en crisis y la ciudadanía también hasta la actualidad. Es por ello que considero importante destacar la historia del derecho. Para finalizar, abordamos este tema desde la dimensión histórica porque nos ayuda a entender las dinámicas de la ciudadanía, es decir, cómo el indio llega a tener educación llega a depender de un político para que pueda tener beneficios de elección, no solamente entre ellos, sino para abarcar hasta los gobiernos o hasta los altos cargos de gobierno, como la presidencia de un país. Pues entender las dinámicas de la ciudadanía y democracias actuales es importante. Esto se puede evidenciar en el caso de Pedro Castillo a profundidad como una esperanza de reivindicación del indígena para llegar a los cargos más altos del poder. Para finalizar, quiero agradecer a mi maestro Mario Mesa, a mi docente que es historiador, a Lindo Tagle, jurista especialista en el ámbito histórico, y desde luego a mi maestro Carlos Calderón Puertas, quien es un magistrado supremo del Poder Judicial en Lima. Muchas gracias. Con eso finalizo. Gracias por la ponencia. ¿Existirá alguna pregunta de parte de los estudiantes? ¿Quién?